En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un material que es un verdadero rompecabezas. Sí que lo es. Son varios extractos de la novela de Richard Chizmar, Chasing the Boogeyman. Tenemos la portada, una colección de elogios de autores como Stephen King, una nota del propio autor y los primeros capítulos. Un buen pack. Y la misión que nos planteamos es, intentar descifrar cómo este libro juega al despiste, cómo borra las fronteras entre un caso real y la ficción para crear algo totalmente distinto. Es que el juego empieza desde el primer vistazo, ¿eh? La portada te dice claramente una novela, pero todo lo demás, desde la tipografía hasta el diseño, grita Crónica Negra. Totalmente. Es un artefacto diseñado para confundir. Y lo que dice Stephen King es la clave de todo. Lo llama genuinamente escalofriante y algo nuevo y emocionante. Porque no es solo una novela de terror, es una ilusión muy, muy bien construida. Totalmente de acuerdo. La propuesta es fascinante. Pero me pregunto, ¿cómo empieza a construir esa ilusión? Si la portada ya te dice que es una novela, ¿cuál es el primer paso que da el autor para hacerte dudar de lo que te acaba de decir? Pues lo hace de forma inmediata y muy inteligente, justo en la nota del autor que precede a la historia. Es el primer movimiento en una partida de ajedrez contra el lector. Venga, pues vamos a meternos en faena y a ver cómo está montado este tinglado. Vamos allá. Lo primero que te encuentras, como dices, es la nota del autor y Chizmar es muy directo. Dice, Chasing the Boogeyman es una obra de ficción, te lo pone por escrito. Clarísimo. Afirma que es un homenaje a su pueblo y a su amor por el género, y que usa lugares y personas reales de forma ficticia para que todo parezca más auténtico. Exacto. Es un descargo de responsabilidad legal y a la vez una pieza fundamental del engaño. Porque justo después de asegurarte que todo es inventado, el libro empieza a bombardearte con elementos que gritan, esto es real. Ah, vale. El primer golpe es el prólogo, no lo escribe él. Lo firma James Renner, que es un conocido autor de libros de true crime en la vida real. O sea que te está diciendo esto es mentira con una mano, mientras con la otra te presenta a un experto real del género para que te diga justo lo contrario. Precisamente. Y Renner no escribe un prólogo al uso. Cuenta cómo encontró por casualidad un ejemplar descolorido por el sol del libro de crímenes reales de Richard Chizmar en una librería de segunda mano. ¡Qué bueno! Habla de cómo se obsesionó con los horribles asesinatos sin resolver de Edgewood en 1988. Está tratando al libro que tienes en las manos como si fuera un objeto real, un artefacto perdido que él ha redescubierto. Es una genialidad. Es una genialidad, sí. Y el remate de la jugada es que el propio Chizmar se mete dentro de la historia. No es un narrador omnisciente que cuenta lo que pasó, es un protagonista. Claro. Se presenta a sí mismo como un recién graduado en periodismo, que vuelve a casa de sus padres justo cuando empiezan los asesinatos. Y eso lo convierte en el cronista perfecto, el testigo ideal. Se apropia de la figura del autor de True Crime al más puro estilo de Truman Capote con A Sangre Fría. Ya. No te está contando una historia, te está diciendo, yo estuve allí, esto es lo que viví. Al insertarse a sí mismo, con su nombre real, en su pueblo real, le da a la ficción un anclaje en la realidad que es casi imposible de ignorar. Te obliga a preguntarte constantemente, ¿qué parte de esto pasó de verdad? Para que el golpe del horror duela de verdad, primero te tiene que hacer sentir en casa, ¿no? Y el libro se toma su tiempo para construir Edgewood, Maryland, el pueblo donde ocurre todo. No se lanza directamente a los crímenes. Es una decisión narrativa fundamental. Dedica un capítulo entero a pintar un retrato de Edgewood, y lo hace con un doble enfoque muy interesante. A ver. Por un lado está lo que él llama la cara pública, que es casi una entrada de Wikipedia. Te da datos históricos, desde las tribus nativas hasta el desarrollo del ferrocarril y el arsenal militar. Te da datos demográficos, de ingresos. Te ancla en un lugar que se siente absolutamente real y documentado. Pero es la otra cara, la personal, la que te desarma por completo. Porque empieza a describir su infancia en la casa de Hanson Road y los detalles son increíblemente vívidos. El taller de su padre, los juegos con los amigos, las rampas para saltar con la bici, es que te transporta allí.
Hay una anécdota que es fantástica. Cuenta cómo la hermana mayor de un amigo se cae de la bici y él, con 9 años, ve por primera vez un sujetador. Sí, la leí. Es buenísima. Son esos detalles tan específicos, tan universales, los que te hacen bajar la guardia. Te olvidas de que has venido a leer sobre un asesino en serie y te sumerges en una especie de nostalgia veraniega muy potente. Sí, sientes esa calidez, esa inocencia de una infancia en un pueblo pequeño donde parece que nunca pasa nada. Y esa es la trampa. Es una construcción deliberada de la nostalgia como arma narrativa. Pinta ese verano de ensueño, ese paraíso perdido, para que su destrucción posterior sea mucho más brutal y dolorosa. Claro. De hecho, cita a John Milton en el capítulo. La inocencia, una vez perdida, nunca puede ser recuperada. No es una cita al azar, es la tesis de toda esta sección. Te muestra el paraíso justo antes de soltar a la serpiente. Pero es interesante, porque no todo es tan idílico, ¿verdad? Incluso en esa estampa nostálgica ya va sembrando pequeñas semillas de oscuridad, como preparando el terreno. Totalmente. No es solo un pueblo de barbacoas y partidos de béisbol. Chismar introduce el folclore oscuro local. Habla de una casa encantada, de los supuestos fantasmas de las vías del tren, e introduce a una figura que es una especie de hombre del saco local, el Rubber Bandman. El hombre de las gomas elásticas. Exacto. Una leyenda urbana para asustar a los niños. Lo que hace con esto es muy sutil, no es simple ambientación. Está creando una mitología local, un vacío de monstruosidad que el Boogeyman real vendrá a llenar. Ah, qué interesante. El pueblo ya tiene sus fantasmas y sus leyendas en el imaginario colectivo. Él solo se encarga de traer uno de carne y hueso. Prepara la psique del lector y del propio pueblo para aceptar que lo monstruoso es posible en Edgewood. Y entonces, con el escenario perfectamente montado, llega el verano de 1988 y la serpiente entra en el paraíso. La historia arranca de verdad con la primera víctima, Natasha Gallagher, 15 años. La secuestran de su propia habitación en mitad de la noche. Y aquí es donde el libro se pone la máscara de True Crime de una forma magistral. La descripción es fría, precisa, casi forense. Sí. La mosquitera de la ventana de Natasha está en el césped, retorcida. Encuentran su cuerpo días después en un bosque, apoyado contra un árbol, como si el asesino lo hubiera colocado en una pose. La causa de la muerte: estrangulamiento. Pero hay un detalle macabro que se convierte en la firma del asesino. Le han cortado la oreja izquierda. Sí, pero justo ahí es cuando empieza a introducir estos elementos que son casi demasiado perfectos para ser reales, demasiado simbólicos. Totalmente. Como la pista que encuentran delante de la casa de la víctima. Alguien ha dibujado con tiza azul una rayuela en la acera. Pero en lugar de tener los números del 1 al 10, todas y cada una de las casillas tienen dibujado un número 3. ¿Qué sentido tiene eso en un crimen real? Es que esa es la clave. Puede que no tenga sentido en un crimen real, pero tiene todo el sentido del mundo en una historia de crimen real. Chismar sabe perfectamente lo que nos fascina. No son las pruebas de ADN o las fibras de tejido. Son los enigmas, los símbolos, los mensajes crípticos. No son pistas forenses, son pistas narrativas. Claro, no está imitando la realidad, está imitando la mitología que creamos alrededor de los casos reales que nos obsesionan, como el del asesino del Zodíaco y sus criptogramas. Exactamente. Y lo vuelve a hacer con la segunda víctima, Casey Robinson, que desaparece 18 días después. Misma edad, 15 años. Encuentran su cuerpo en el patio de un colegio, al pie de un tobogán. Misma firma, estrangulada, sin la oreja izquierda. Y esta vez, con signos de agresión sexual, lo que aumenta el pánico. Y de nuevo, aparece una de estas pistas extrañas. El cartel del perro perdido. Cerca de la casa de Casey, en un poste, hay un cartel con la foto de un caniche y un número de teléfono para llamar: 671-4444. Cuando la policía investiga, descubre que ese número de teléfono simplemente no existe. Y ahí tienes el patrón. La rayuela estaba llena de treses, el número de teléfono falso está lleno de 4s. El asesino parece estar dejando una cuenta atrás o un rastro numérico. Es una burla, sí, pero es una burla a 2 niveles. ¿Cómo? Por un lado, es el asesino jugando con la policía dentro de la historia. Por otro, que es el más importante, es el autor jugando con el lector. Nos está diciendo: sé lo que os gusta de estas historias, sé lo que os engancha y os lo voy a dar en bandeja. Y como es de esperar, con 2 chicas asesinadas de forma tan brutal y con estas pistas tan mediáticas,
El pueblo estalla. Esto desata una paranoia colectiva en Edgewood. Pero, ¿no te parece que lo describe de una forma casi arquetípica? Las patrullas vecinales, la gente corriendo a comprar armas. Es una línea muy fina la que camina. Por un lado, sí, son los tropos del género, los hemos visto en 1000 documentales y películas. Pero creo que lo hace de forma deliberada. Ah, vale. Te mete en un terreno que te resulta familiar, el del true crime, que ya conoces, para que bajes la guardia y aceptes por completo la premisa. Te hace sentir cómodo dentro de la incomodidad, porque reconoces las reacciones. Y eso hace que la psicosis que describe se sienta más real. Es verdad. Y en medio de todo este caos está el propio narrador, el personaje de Richard Chizmar, que no se limita a observar, se obsesiona de una manera brutal. Se convierte en el arquetipo del investigador aficionado, del armchair detective, vamos. Compra un escáner policial para escuchar las comunicaciones de la policía. Madre mía. Conduce una y otra vez por delante de las casas de las víctimas, buscando algún detalle que se le haya escapado a todo el mundo. Incluso utiliza una amiga periodista para conseguir información de primera mano de la investigación. Lo que nos mete de lleno en su perspectiva. Claro, vemos la investigación a través de sus ojos. Pero esto también me hizo pensar en el papel de los cronistas de sucesos en las tragedias reales. ¿Dónde está la línea entre la investigación periodística y el morbo? Es una pregunta muy pertinente, y el libro la aborda de frente. La narración detalla cómo la investigación oficial va dando palos de ciego. Interrogan a sospechosos, un repartidor de pizzas, el exnovio de una de las chicas, que luego tienen que soltar. Claro. La prensa bautiza al asesino como The Boogeyman, el hombre del saco, mientras que la policía en privado lo llama el fantasma porque no deja ni una sola prueba forense. Y en medio de esa frustración, el propio narrador es interrogado por el detective al cargo. Y ahí quería llegar. Hay un momento en una conversación con su amiga periodista que me pareció absolutamente alucinante. Él está teorizando sobre la inteligencia del asesino y ella le corta y le suelta: quizás solo quieres que sea inteligente, porque así la historia es mejor. ¡Buah, esa frase! Esa frase es dinamita pura. Es el corazón de todo el libro. Es un instante de autoconciencia que rompe por completo la cuarta pared. No es solo un personaje hablando con otro, es Chizmar, el autor real, a través de uno de sus personajes, cuestionando la propia naturaleza de la narrativa de True Crime. Totalmente. Está cuestionando a su propio alter ego ficticio y, por extensión, nos está cuestionando a nosotros como lectores. ¿Qué es lo que queremos? La verdad, que a menudo es cruda, aleatoria y sin sentido. ¿O queremos una buena historia, un puzzle inteligente, un duelo mental con un genio del mal, aunque eso signifique romantizar un monstruo? Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que tenemos aquí no es una simple novela de terror, es un lobo con piel de cordero, o más bien, una novela de ficción que se ha disfrazado a la perfección con la piel de una crónica de suceso real. Exacto. Lo que nos han revelado estas fuentes es que Chizmar domina el lenguaje, los clichés y las convenciones del true crime a la perfección. Pero no los usa solo para contar una historia de miedo, sino para hacer un comentario muy profundo sobre por qué nos fascinan tanto estas historias. Claro. Es una deconstrucción del género desde dentro, utilizando sus propias herramientas. Te obliga a ser consciente de los mecanismos de la narrativa mientras caes víctima de ellos. Para terminar, una reflexión. Stephen King, en uno de los elogios que mencionamos al principio, dice que el libro es algo nuevo y emocionante. Al ser ficción, puede permitirse un lujo que la realidad y el true crime a menudo nos niegan. Puede ofrecer una resolución, una conclusión satisfactoria. Y esto me lleva a una pregunta que creo que es interesante. Dispara. En esta época dorada del true crime, en la que consumimos tragedias reales como si fueran la última temporada de una serie, ¿qué es lo que buscamos de verdad? ¿Es empatía con las víctimas? ¿Es un deseo de justicia? ¿O en el fondo de todo lo que anhelamos en secreto es el orden que impone una buena narrativa? Un principio claro, un nudo intrigante y un final cerrado, sobre el caos aleatorio y sin sentido de la violencia real. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.